Muy bien. Entonces, déjenme nada más compartir esto. Turiruriruriru. ¿Dónde está? Acá está. Ay, no. Quiero la URL. Videos. ¿Y cómo obtengo la URL de esto? No, quiero la URL. Es que este me va a mandar para compartir aquí mismo. ¿Cómo le hice el otro día? Mostrar URL del video. Gracias. Ok. Listo. Ok. Teníamos entonces, nos vamos a ir con este ejemplo donde en la clase pasada lo único que hicimos fue crear nuestras rutas y nuestras rutas tenían aquí toda la lógica. De hecho, aquí teníamos un... Déjenme deshacer esto. Porque teníamos una constante en la que teníamos hardcodeados un montón de usuarios, ¿recuerdan? Ahí está. ¿Sí? Tenemos nuestra ruta para cuando yo quiero obtener todos los usuarios, hardcodeamos ahorita unos usuarios, creamos nuestro objeto para hacer la respuesta y la regresamos. Vamos a mover esto. Esto debería de estar en un controlador. Quedamos que esta lógica no va aquí. Entonces lo vamos a quitar de aquí. Voy a crear un controlador de usuarios. Entonces voy a crear mi folder de controllers. Dentro de controllers voy a tener mi index.js y además voy a tener mi users.js. Y dentro de usuarios tengo mi clase user, controller, user, no sé, como ustedes lo quieran llamar. Tiene un montón de cosas, entre ellas tiene un método que se llama getAll, que hace eso que acabo de quitar de allá. ¿Ok? Eso es lo que hace mi método getAll. Y, ¿vamos bien? Users controller. Lo que vamos a exportar va a ser la instancia, que quedamos que solo la queremos una vez. Vamos a exportar la instancia. De mis controllers en index, yo le voy a decir que quiero exportar users, ¿de acuerdo? Y entonces en mis rutas, para poder usarlo, yo le voy a decir que pues quiero usar ese controlador, ¿no? Vamos a crear nuestro users controller. ¿Me recuerdan qué estoy haciendo con esas llaves? Estructuren, exactamente. Controllers. ¿Ok? Y entonces lo que queremos... Ahí le puse mayúscula. Entonces aquí lo que queremos es de users controller ejecutar el método getAll. ¿De acuerdo todos? De esta manera, entonces, va a ir a buscar el controlador y va a ejecutar el método getAll, que ahorita lo único que hace es obtener todos los usuarios, crear la respuesta y mandarla. No sé si se va a romper ahorita porque como estábamos usando otras cosas, no sé si se va a romper, pero vamos viendo a ver si funciona esto. No prometo nada. Porque estuvimos moviendo otras cosas, pero no tengo instalado Notman. ¿No habíamos instalado Notman? Pues dice que no. A lo mejor lo instalé en otro repo. Ténganle paciencia.
y ahorita lo corremos. Sí. A mí sí me gusta hacer eso porque precisamente nos facilita hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Para mí es más fácil tráete de controllers solo esto, porque si no la otra es tuve que haber hecho aquí el require de controllers, diagonal, users, ¿no? Es como, se ve más limpio así, a mi gusto. Entonces, sí, yo normalmente index solo lo uso para hacer los exports y todo lo demás. Les estoy haciendo otra rama en este otro repo, que es ahora sí hacer la lógica formal de un mini framework, si lo quieren llamar así, pero esto ya es como reglas que le metes tú a tu framework y mi framework, por ejemplo, en este caso tiene la regla de cualquier cosa que esté dentro de un folder se va a exportar. Lo que sea, con el nombre que sea. Si funciona o no funciona, no me importa, lo exporto. Y entonces si se van aquí a la rama de micro framework, les empecé a meter algunas cositas de esas, donde por ejemplo en controllers, lo que hace es leer todos los folders que hay dentro y los exporta con el nombre que estén. Esto ya es algo sobre lo que darle soporte no es fácil, porque pues generalmente tú no le vas a mover al framework, tú solo lo vas a usar. Estoy exportando todos los archivos, lo que haya dentro. Y si estaba haciendo pruebas, pues, también se va a exportar, lo cual luego les puede dar problemas. Pero esto es porque se supone que estás usando un framework, ¿no? Ok, ¿ya instaló acá? Sí. Insisto, no prometo que funcione porque le hicimos un montón de cambios, ¿ven? Get all. De un define. No hice mi export de mi users. Vamos a meter esta cosa acá. Nada más como para organizar mejor esto, ¿sale? Ah, ya sé qué va a pasar. Sirve que de una vez les explico eso. Y entonces aquí vamos a usar these users. No me acuerdo por qué teníamos esto. Estamos exportando module.export new users, controller, si está bien. Y acá require de users, sí. Acá de controllers, users, controller, users. Sí está bien escrito, ¿verdad? Es este. Ah, este no me importa porque vamos a ver ahorita el modelo. Mi app. Ah, les tengo que explicar ahorita lo del environment. Este de DB, ahorita lo vamos a hacer nosotros. Rutas, controladores. Ok, pues lo veo bien. Ahorita voy a meter aquí nada más un console log de users controller. Quiero ver qué tiene. Y entonces, eso es para cuando entramos a la ruta de users. Está dando un define. Controllers. ¿Qué estoy haciendo mal en mi controllers? A ver. Mi require de users está bien, ¿verdad? ¿Dónde?
¿Este? Ah, sí, gracias. Le tengo que dar nombre. Users controller. Listo. Pues ahora sí me tiene que dar mi... Ahí está mi users controller, ahora sí. Entonces, ahora sí, están mis rutas. Lo que le voy a decir es que ejecute users controller get all. Pero, muchachos, esto nos va a dar un enorme problema. Es más, vamos a que lo vean. Si yo ejecuto users aquí, esto tronó. Y si me voy acá, me dice que... Ay, de por sí escribí mal. CTRL, esperen. Que les dé el error. Ok, ahí está. Si yo me voy a ver mi users, esto genera un error y dice que no puedo leer la propiedad users de un define. Y esto es en mi controlador de usuarios en la línea 20. Si yo me voy a mi controlador de usuarios en la línea 20, dice que no puede leer users de this. Y empezamos con los dolores de cabeza de JavaScript. Contextos. Si yo ejecuto getAll en este momento aquí, supongamos que aquí tengo el objeto y aquí lo ejecuto, this, ¿quién es? Pues el objeto. No hay pierde. Pero yo estoy ejecutando la exportación del módulo. ¿Y en dónde la estoy ejecutando? Aquí. ¿Quién está ejecutándolo? El router. ¿Quién es this? El router. Entonces, hay varias opciones para esto. Una, ejecuto mi función desde una cosa donde yo hago mi arrow function. Mi arrow function tiene argumentos, entonces vamos a separar nuestros argumentos para que sí le lleguen a mi función getAll. Esa sería una opción. La otra opción es decirle a users controller que ejecute el método getAll bindeándole users controller. Se me fue un paréntesis, ahí está. Bindearle es anexarle algo, le estoy anexando el contexto de user controller. O la otra opción, que me parece que va a ser la mejor, sobre todo por limpieza y entendimiento de lo que hay aquí, como este es un problema de que mi controlador no tiene el contexto, yo aquí lo voy a dejar así para que se lea como más claro. Y en mi controlador lo que voy a hacer es bindearle this. En el controlador le voy a decir que this.getAll va a ser igual a this.getAll bindeándole this. ¿Sí escribí bien? Creo que sí. Entonces, cuando se ejecute por primera vez la instancia de mi controlador, le estoy bindeando this y así ya no hay problema y ya va a funcionar. Si no me equivoqué en lo que escribí, y volvemos a ejecutar esto, me equivoqué en lo que escribí por lo que veo, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Nada más para que lo consideren. Ok, tenemos un controlador, todo muy lindo. Hay que mover todas sus rutas a tener así controladores. Entonces tengo mi método getAll, podría tener mi método get, podría tener mi método create, podría tener mi método delete, toda la lógica que tiene que manejar referente a los usuarios. Ahora, estos datos están hardcodeados y no los queremos hardcodeados porque en realidad lo que sí queremos es, pues, realmente obtener los datos. Vamos a hacer la abstracción de nuestra base de datos. Y entonces hago un paréntesis. ¿Todos saben lo que son las variables de entorno? ¿Sí? Regla número 1 de un programador decente. Regla número 1 de un programador decente es jamás, nunca de los nunca, comiteas datos sensibles. Jamás. Es que me equivoqué. Ah, pues entonces vas y borras toda la historia y me borras esas contraseñas. Seguramente se han encontrado en internet miles de videos y demostraciones donde
Les enseñan cómo hay 8,000 aplicaciones en Internet vulnerables porque comitearon la contraseña, ¿sí? Entonces, jamás me van a comitear la contraseña de su base de datos. Jamás me van a comitear el hash que usan para, no sé, generar los tokens. Ese tipo de información es privada, no tendría por qué estar en el repositorio. Lo manejamos generalmente en variables de entorno. Si yo estoy aquí en Node, cuando yo ejecuto mi app, yo le puedo inyectar directamente en esta ejecución en específico variables de entorno. Entonces yo le puedo decir que puerto es igual a bla, 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 ¿no? Y que bla, bla, y que todo lo que le quieras meter de variables de entorno. Y tendrías que hacer eso cada que ejecutas la aplicación o configuras tu entorno para tener esas variables definidas. La otra opción es, generas un archivo con lo que van a ser los valores de tus variables de entorno, abres el archivo, lo lees, generas una lógica que vaya e inyecte esos datos a las variables de entorno y ahora sí corra tu aplicación. Para servidores en producción, normalmente no hacemos eso. Servidores de producción, y de hecho no sé cuál hayan decidido que van a usar para su proyecto, se van a dar cuenta que casi todos tienen una interfaz gráfica en la página web, desde la cual inyectan las variables de entorno y no hay otra manera. Solo de esa manera lo podemos hacer. Entonces, en tu computadora personal, para facilitarte a ti la existencia, vamos a usar un paquete que se llama .env, que lo que hace es leer un archivo donde tienes variables de entorno y las inyecta por ti. Pero cuando estés en tu servidor de producción, eso no va a funcionar y lo que tienes que hacer es ir e inyectar las variables de entorno manualmente, ¿ok? En tu interfaz gráfica. Ok, para eso entonces vamos a crear un archivo que se llama .env de environment, ¿ok? Y dentro vas a meter las cosas que quieres que sean tus cosas de tu base de datos. Quedamos que mi usuario se llamaba y mi contraseña era, creo que así quedó, ¿verdad? Y la base de datos se llamaba WebQC. Ok. Entonces, en ese archivo voy a guardar datos sensibles. Ese archivo lo voy a agregar a mi git ignore porque no lo quiero comitear. Pobrecitos de ustedes que me encuentren en la historia un archivo con contraseñas. Los repruebo en ese momento. ¿Ok? Bueno, ¿cómo va a funcionar .env? Primera, ¿cómo accedes a las variables de entorno? Nada tiene que ver si tienes o no .env instalado. ¿Cómo accedes a las variables de entorno? Supongamos que el puerto 3000 no queremos que sea fijo, queremos que sea una variable de entorno. Process, que es lo que está ejecutando mi proceso. Variables de entorno, y de las variables de entorno quiero una que se llama port, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué hace? Va a ir a buscar entre las variables de entorno una que se llame port. .env lo que va a hacer es escribir sobre estas variables de entorno. Entonces, quiere decir que acá en mi env tenía que haber tenido un port, ¿cierto? Vamos a correr nuestra aplicación sobre el puerto 3000. ¿Ok? ¿Cómo instalo .env? npm install .env --save. ¿Voy bien? ¿Sí? Lo escribo acá arriba que los vi que están sufriendo. Ya que lo instalaste, asumo que ya lo instalaron, vamos a usarlo. Solo lo vas a usar una vez, solo lo vas a usar en tu app y lo que vas a hacer es algo similar a esto. Y entonces voy a hacer un paréntesis aquí, luego me pelean. Normalmente nosotros lo que habríamos hecho sería definir una instancia que se llama .env, que es igual a hacer el require de .env, y luego le habríamos dicho que a .env le queremos que ejecute n cosa, ¿no? El config o el load son lo mismo. Config y load hacen lo mismo, que es cargar todas las variables que tienes en tu archivo de entorno dentro de las variables de entorno del server. ¿Ok? Normalmente haríamos eso, ¿cierto?
personalmente, si algo no lo vas a instanciar múltiples, si algo no lo vas a usar varias veces, pues hay que ser flojos, hay que hacer algo así. Directamente haces el require y la ejecución. Solo en estos casos. ¿Por qué no lo hicimos con Express, por ejemplo? Pues porque app lo vamos a usar en varios lugares, ¿no? ¿Ok? Es lo único que vas a hacer con .env, no más. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos controladores, tenemos nuestro archivo donde tenemos los datos para nuestra base de datos. Ahora sí queremos hacer nuestra conexión a la base de datos. De primera instancia, para que la prueben, podrían hacerlo aquí en el archivo app, solo para que prueben que su base de datos funcione. Yo lo voy a hacer directamente y voy a crear de una vez mi abstracción para la base de datos. ¿Qué pasa si yo ahorita hago todo con el paquete de MySQL que me da Node? Pues que toda mi lógica está amarrada a los comandos que existen para ese paquete y al cómo se hace la conexión con ese paquete y bla, bla. Si de buenas a primeras mi cliente viene y me dice, ¿sabes qué? Conseguí una licencia y ahora voy a usar Cassandra. Pues chíngale y mueve todos tus modelos para ahora utilizar los comandos de Cassandra, lo cual es completamente ilógico. Entonces, lo que ustedes van a hacer es una abstracción. Me van a crear ustedes su propio manejador de base de datos. Una clase que se llame DB, que se llame manejador de base de datos, que se llame como ustedes quieran, que lo que hace sí es ejecutar los comandos de MySQL, pero tus modelos a quien mandan a llamar es a tu clase, no a la de MySQL. De manera que si el cliente viene y me dice, me voy a cambiar a Cassandra, lo único que tú mueves es tu clase de base de datos y no todos tus modelos. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a crear nuestro lindo manejador de base de datos. Le voy a llamar a un folder que se llama DB. Y en DB vamos a crear una clase DB. ¿Ok? Mi clase DB tiene un constructor. Y en ese constructor tengo que crear un objeto conexión. Que ahorita vamos a ver cómo se va a generar. Y pues obviamente vamos a hacer un export, ¿verdad? Queremos ustedes me dieron el ejemplo. ¿En qué casos usamos un singleton? En las bases de datos. Ok, entonces vamos a regresar solamente la instancia de nuestra base de datos, ¿ok? Mi base de datos a lo mejor tiene entonces un método connect o simplemente desde que se instancie se conecta. Puede ser. Pero tiene un método query. Mi método query a lo mejor va a recibir la tabla y el query. Y a lo mejor tiene un método process. No sé. Ahorita iremos haciendo cada uno de ellos. Van a hacer las conexiones a la base de datos. Si hicieron su tarea, fueron y leyeron y se encontraron que Express.js, por ahí en algún lado lo tengo, no lo tengo, pero por ahí uno de sus compañeros lo compartió, que Express.js tiene un montón de integraciones para bases de datos. Elijan la que quieran, excepto no relacionales. Y entonces yo les dije, si toda la vida aquí en QCI trabajan con Postgres, pues ahora hagan MySQL. Si es al revés, toda la vida han trabajado con MySQL, pues ahora hagan Postgres, que aprendan algo diferente. Entonces vamos a usar MySQL, porque yo tenía años que no uso MySQL. Dice que voy a instalar el paquete de npm, de Node, MySQL. Vamos a instalarlo. Nota número 1, este es solo el driver para conectarme a la base de datos, de manera que en teoría yo ya tengo mi base de datos instalada. Ok, pues vamos a instalar nuestro paquetito, npm install, MySQL, y lo guardamos. ¿Listo? Ya está instalado. Si me voy a mis dependencias, tengo instalado MySQL. ¿Ok? Como soy súper buena para hacer copy-paste, me voy a hacer copy-paste de esto. Lo voy a pegar en mi gestor y lo vamos a acomodar. Entonces, mi gestor de base de datos es este. Y vamos acomodando. Dice que voy a hacer el require de MySQL, obvio, porque si no, no obtenemos el paquete. Vamos a hacer el require para traernos el objeto de MySQL. ¿Ok? Luego dice
que vamos a crear la conexión. Entonces, a mi objeto de MySQL le voy a decir que quiero que cree una conexión, que va a ser esta conexión que dijimos acá. Y, obviamente, pues estos datos, ¿de dónde los voy a tomar? De mi environment. Process.environment.dbHost. Process.environment.dbuser. Process.environment.dbpath. Y le vamos a mandar de una vez qué base de datos queremos que se conecte. ¿Ok? Y entonces tenemos una conexión que vamos a poder usar en cualquier momento. Después de que tenemos la conexión, esto, en el caso de MySQL, váyanse y lean la documentación oficial, por favor. Read the fucking manual. Create connection solo define cuáles son los parámetros para crear la conexión, pero no se ha conectado. Tenemos que decirle que se conecte. A mi conexión le vamos a decir que se conecte. Listo. Eso hace mi constructor, ¿ok? Y ahora sí, vamos a ver si esto charcha. Si no nos equivocamos en nada. Entonces vamos a ejecutar un query. Ahorita vamos a hacer nada más si quieren. Entonces query lo único que va a hacer es de mi dis, mi conexión. Le vamos a decir que ejecute un query. Lo único que está haciendo es una operación de 1 más 1 y me lo está entregando en un campo que se va a llamar solution. Siempre mis queries me regresan, en caso de haber un error, me regresan un error, me regresan las filas, las puedes nombrar filas, resultados, lo que quieran, me regresan los campos. En este caso le voy a decir que me lo regrese como results. Y entonces yo quiero acceder a results en la posición 0 en el campo solución. ¿Sí? Ahorita nada más vamos a calarle a ver si es cierto. Ahí está. Estamos exportando nuestra base de datos directamente a la instancia. ¿Ok? Entonces, en mis rutas, no es cierto, en mi controlador de usuarios, yo voy a traerme la base de datos. Y entonces acá, estos usuarios ya no los quiero. Y ahorita lo único que vamos a decirle es que a mi db.get, ¿cómo le pusimos? No, query, ¿verdad? Ejecute query, ¿cierto? Query lo único que va a hacer es regresarme. Query. Ahí está. Me va a mostrar en la consola la solución. Si todo está bien, no prometo nada. Esto debería funcionar. Acá me faltó guardar algo, sí. Guardamos. ¿Sigue corriendo acá en Nodemon? No, lo había cerrado, ¿ven? Okay. La solución es 2. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahí está mi conexión a la base de datos. Listo, muchachos, ya no hay más que explicarles. Query hace todo. Inserts, updates, deletes, perdón, lo que quieran. ¿Ya? ¿Qué más necesitan? Obviamente mi constructor no quiero que ejecute el query inmediatamente. Mi constructor de usuarios. Mi constructor de usuarios, cuando mucho, lo que haría sería aquí en el get all. Ahora sí a DB le digo que haga un get. ¿Get de quién? Pues de la tabla en la que estoy actualmente, que es usuarios, por ejemplo. ¿Les late? Y entonces esto va a ser users, se me antoja, por ejemplo. Y entonces
Get puede ser un método que yo tengo ya abstraído en mi tabla de base de datos, que lo único que hace es obtener, ¿qué? Todo, pues porque es un get. Y solo le digo de qué tabla. Y entonces mi abstracción de la base de datos tiene un método que se llama get, que recibe la tabla, y que lo único que hace es a mi conexión de la base de datos, le dice que ejecute un query donde hace un select, asterisco, from, y le mandamos la tabla, ¿no? Y ahora vamos con la situación. Esto me va a regresar en caso de un error, en caso de un resultado. Esto me regresa un montón de cosas. E idealmente, esto solo manejó la conexión a la base de datos. Ahora me hace falta mi ORM. Si yo le dije, tráeme todos los usuarios, esto me debería de regresar un arreglo de objetos de tipo usuario, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, no sé, se me ocurre que yo tengo un método que se llama process result, y mi process result recibe los resultados y me regresa ya un arreglo de lo que quiero. Pero a process result, pues también le voy a decir resultados de qué tipo, no sé, se me ocurre. Resultados de tipo usuario, ¿no? Y entonces esto me va a regresar los usuarios. Algo así, ¿no? O a lo mejor decides que aquí this.result no sé. A ustedes deciden cómo lo quieren manejar. O nada más directo result. Ustedes deciden, ya es su organización de su código. Y entonces a lo mejor el método process result recibe entonces que damos la tabla y los resultados. Y entonces, no sé, del resultado por cada uno de ellos voy a recibir el resultado y entonces voy a hacer un new del nombre de mi tabla concatenado con pelo, guácala, con R. ¿No? Estoy creando un modelo de tipo usuario, los almaceno todos y te los regreso. Vamos a ver el modelo. ¿Hasta aquí muy bien? Vamos a ver el modelo. ¿Mandé? ¿JavaScript es malo? No, esto es en cualquier lenguaje de programación. No estamos haciendo nada diferente. ¿De verdad? O sea, iterar sobre un resultado. Instanciar un objeto. No hay cosa en específico como tal. Ok. Modelos. Mi modelo, quedamos que aquí vamos a hacer un exports user MDL que va a ser igual a un require de user. A mí me molesta mucho el nombre de MDL, ¿eh? Personalmente prefiero que sea user así solito. Yo. Es más, vamos a hacerlo user solito. Entonces, ¿dónde estaba? Base de datos, acá. Entonces, pues así tal cual. Algo así, ¿no? Ok, mi usuario. Entonces, tenemos nuestro archivo user. Es una clase user. Y ahora sí, machamos tabla con modelo. Donde si en mi tabla los usuarios tienen ID,
Pues mi usuario tiene un ID. No sé, y aquí recibes todos los argumentos, ¿no? Me ocurre, ¿no? Y si mi usuario tiene un nombre y mi usuario tiene un email y pues todos los campos que tengan. O sea, a fin de cuentas, macheas base de datos con tu modelo. Mencioné yo hace rato que a lo mejor el modelo tiene un método save, ¿cierto? Y el método save a lo mejor lo único que hace es que a la base de datos que teníamos le mandamos a llamar el create o el save o el algo con this, por ejemplo. Ve y guarda esto en la base de datos. ¿Sí? ¿Queda claro? Pueden agregarle sus getters y sus setters si quieren. Sería como lo ideal. Luego me pelean, maestra, es que no le veo sentido a tener getters y setters. Ajá, bueno, entonces vas a querer setearle el nombre, pero jamás vas a validar que le vas a poner un espacio, que vas a convertir todo a mayúsculas antes de guardarlo en la base de datos, por ejemplo. O, ay, maestra, es que no le veo sentido a tener los getters, perdón, los setters para la calificación. Bueno, es que a lo mejor la calificación la vas a redondear antes de irla a guardar. Esa es la finalidad de tener getters y setters. Un getter, por ejemplo, getName. Y getName en realidad fue y obtuvo first name, last name, los concatenó y me los regresó. ¿Verdad que sí tienen sentido los getters y setters? Luego, es que de verdad, luego, ay, si les platicara. Dudas. Sí, van a salir. Si se fijan, ya terminamos todo lo que necesitan para hacer su API completa. Ya está base de datos, abstraída, controladores, modelos, middlewares, rutas, factory, singletons, no necesitan más. ¿Qué falta? Que se pongan a trabajar, porque les van a salir 1000 dudas conforme empiecen a hacer las cosas. Sí. Ahí en este caso, como insertamos ya la base de datos, ahí ya no hace falta. Acuérdate que el acceso es por módulo. Entonces la tengo que volver a traer aquí, porque si no aquí DB no existe. Pero como es un singleton, te va a regresar la misma instancia del otro lado. ¿Dudas? En ambos lados, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la abstracción de tu base de datos y otra cosa son los métodos de tu modelo. Tu modelo lo único que va a hacer es mandar a llamar métodos de la base de datos. ¿Sí? Y el otro es como la abstracción para que si en algún momento dado queremos cambiar y la base de datos ya no va a ser la de MySQL, tú sigues mandando a llamar el método query en toda tu aplicación. No te importa si fue MySQL, Cassandra, SQL Server, Mongo, lo que fuera. ¿Sí? ¿Dudas? Les van a surgir de repente cosas como, bueno, ¿y el process result lo dejo en la base de datos o mejor lo dejo en el modelo? Personalmente, en el modelo. La base de datos solo debería de hacer cosas de base de datos. Y entonces, el procesar el resultado de la base de datos debería estar acá. El save, sí, el modelo debe de tener su save, debe de tener su create, debe de tener su bla, 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 que mandan a llamar, y ahí sí les va a parecer redundante, mandan a llamar el mismo método de la base de datos. No pasa nada. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, nada más detalles que quiero que no omitan, por favor. Si se van a la documentación no oficial de MySQL, se van a dar cuenta que hay unas cosas que es que me hagan los cleanups de los queries. Ok. Paso número 1, este tipo de cosas. Por ejemplo, este es un query con un signo de interrogación. Quiere decir que yo estoy inyectando una segunda variable, como lo hacían con printf, por ejemplo, de C++, los porcentajes S, porcentajes Y, bla, bla, igual. De manera que dejas de estar concatenando variables. Hace rato me preguntaban, ¿y si uso backtips?
para concatenarle directo todo, luego van a tener el problema que si son buenos programadores, sí le ponen los backtips a las cosas de la base de datos. Los nombres de las tablas, los nombres de los campos deberían de estar con backtips. Nunca lo hacemos, pero eso les ayuda mucho a evitar inyecciones de SQL. Entonces, cuando van a mandar queries de esa manera, lo hacen así. Cadena, símbolos de interrogación donde van a ir valores y luego un arreglo con todos los valores que se tienen que inyectar. Antes de mandar esos valores tendrían que haber pasado por un proceso de escapado. Tu conexión, es decir, tu manipulador de la base de datos, tu driver, tiene un método escape que lo que hace es tomar un contenido y escaparle comillas, diagonales y un montón de cosas que pueden generar inyecciones de SQL. Idealmente, antes de que tú ejecutaras el código aquí del query, recibiste todos los argumentos, los iteraste, los pasaste por un escape y ahora sí los inyectaste en el query. ¿Sí? Inyecciones del query, acostúmbrense a hacerlos mejor de esta manera que concatenar el query completo. Les va a servir mucho para su clase de abstracción, porque así no tienen que escribir 8,000 queries diferentes. Un mismo query te sirve para 8,000 cosas. ¿Sale? Lean la documentación. ¿Más dudas? Que ya es bien tarde. El response code te tiene que regresar un 200 en un get si todo salió bien. Si hay errores, a lo mejor pudo haber sido un 400 porque me mandaste algo que no era, o puede haber sido un 500 algo porque no tienes permisos, o bla, bla, bla. Sí, hay que mandar los response codes dependiendo de los casos. En las cabeceras. ¿Tú te refieres al cuerpo de la respuesta? No, en el cuerpo de la respuesta, y les comentaba, ya es decisión de ustedes. En el ejemplo que les subí, les puse un ejemplo de respuesta, ya es decisión de ustedes, donde, por ejemplo, para usuarios yo estoy respondiendo los datos, cuántos datos en general hay, cuántos datos te voy a mandar por página y en qué página estás actualmente. Eso es, por ejemplo, para manejar página. Para los errores, sí hay que manejar un middleware para los errores y en el middleware de los errores sí me tienes que responder como más detalles. Ustedes deciden, pero no tiene sentido que me mandes el response code en el cuerpo de la respuesta. Eso va en las cabeceras. ¿Allá? Idealmente, sí, cuando hagamos lo de sesiones. Certificado de SSL. Les había dicho que podían usar Let's Encrypt, que es gratis. ¿Más dudas? ¿No hay dudas? Bueno, pues vámonos, muchachos. Adiosito.